Peter y hermana Fabiola y Sean por ayudarnos en las alabanzas en esta mañana. Si tienen sus Biblias con ustedes, por favor les invito a que las abran al libro, a la carta de Filipenses, Filipenses capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 3 al 11. Filipenses capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 3 al 11. Incluso podemos leer desde el versículo 1 y vamos a terminar en el 11. Y realmente esta mañana nos vamos a enfocar únicamente en los 3 versículos del 9 al 11, pero para leer el contexto del pasaje, leamos ahí desde comenzando el versículo 1. Esta mañana, mientras usted está buscando ahí el pasaje y termina de buscarlo, permítame compartir usted lo que queremos hacer en esta mañana. Realmente queremos estudiar este precioso pasaje aquí en Filipenses, donde vemos una oración realmente que es una oración por un amor abundante, un amor que abunde en discernimiento espiritual y en frutos de justicia. Y es lo que vamos a estar viendo aquí en nuestro pasaje, entonces, y nos ayudan con la esperanza de que nos ayude a orar y a crecer en nuestra dependencia del Señor en la oración y orar por las cosas adecuadas. Así que leamos entonces y luego vamos a orar pidiendo la asistencia al Señor para antes de entrar a estudiar este pasaje. Versículo 1, comenzamos leyendo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Señor, una vez más pedimos tu asistencia antes de entrar a tu palabra y lo hacemos estando convencidos de que nosotros dependemos de ti y para que tu palabra sea de edificación necesitamos tu asistencia, Señor, y rogamos de que nos ayudes entonces para que las verdades que aprendemos aquí en tu palabra, en este pasaje de Filipenses, nos lleve realmente a vivirlo, a entenderlo, pero con el entendimiento de que nos lleva a vivir también y a vivir las verdades que estamos aprendiendo. Y para ello, Señor, reconocemos que necesitamos tu asistencia y por eso lo pedimos. Pero lo hacemos con un fin también, para que en nuestras vidas tú seas glorificado y tú seas honrado también. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en 1975, creo, si no estoy equivocado, si no me estoy citando bien la fecha, fue la primera vez que se publicó un libro llamado El Valle de la Visión, El Valle de la Visión, y fue publicado por Arthur Bennett. Y realmente este libro, El Valle de la Visión, más que un libro, es una compilación, es una colección de oraciones de creyentes que fueron conocidos como puritanos, creyentes que vivieron en el siglo XVI hasta el siglo XVII. Y desde entonces este libro, este recurso, ha sido
realmente un recurso que ha animado a miles de creyentes a través de las últimas décadas, al ver el ejemplo de las oraciones que fueron publicadas de puritanos, creyentes puritanos que vivieron en los siglos pasados. Y si usted quizás está familiarizado e incluso tiene una copia del recurso del cual estoy hablando acá, pues usted también no me dejará mentir, dice el dicho, de que doy por seguro que usted ha sido edificado también y animado por este recurso y le ha ayudado incluso a saber cómo orar, no solo por usted, sino por los demás, pero hacerlo de una forma bíblica. Y digo ello, hermanos, porque cuando pensamos en cómo orar y crecer en la oración, haciéndolo de forma bíblica, pues a menudo precisamente pensamos en recursos que pudieran ayudarnos. Usted piensa en, pues, qué pudiera alentarme, qué pudieran haber ejemplos en cómo yo pudiera también orar de la manera adecuada. Pero lo interesante es de que a menudo cuando usted ve esto, los mejores recursos acerca que nos alientan a orar y a crecer en la oración, pues realmente son recursos escritos o publicados en base a oraciones de la palabra del Señor. Son estudios que han sido el resultado de un cuidadoso estudio precisamente de las oraciones que vemos en la palabra de Dios, y por eso nos llegan a ser de tanto utilidad y de ánimo. Y la razón por la cual digo ello es porque aquí en Filipenses también vemos también desde la palabra de Dios un ejemplo de oración por otros creyentes, y claramente está en la palabra de Dios, entonces podemos ver que es de forma bíblica. Una oración que nos ayuda también a nosotros a orar por las cosas que tienen valor eterno y que no solo tienen valor temporal. Y aquí vamos a ver un ejemplo en Filipenses a través de la oración de Pablo, precisamente por las cosas en las cuales vale la pena y debiéramos estar orando, incluso cuando piensa en los demás creyentes, cuando piensa en la iglesia, cosas que tienen valor eterno y no solo temporal. Y por esta razón entonces me gustaría que pasáramos tiempo viendo la oración aquí de Pablo por los filipenses y cómo esta también nos llega a animar y nos alienta a orar unos por los otros y pidiendo por las cosas correctas. Así que aquí en Filipenses, entonces, en la oración de Pablo, quiero que veamos dos peticiones o dos verdades hermosas de las que debemos de orar y que deben de marcar nuestras oraciones también por otros creyentes, por la iglesia, mientras continuamos creciendo espiritualmente. Dos verdades acá en las que podemos estar orando. Número uno es por un amor que abunde en conocimiento y discernimiento. Y lo veremos ahí como claramente lo dice el versículo 9. Y luego la segunda verdad que quiero que veamos ahí es, por lo que debiéramos estar orando, es por una vida íntegra. Una vida que está llena también de fruto de justicia, como lo dicen los versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Antes de entrar a la primera verdad y a ver entonces a ver la primera verdad por la que debiéramos estar orando de continuo, vemos el contexto donde se encuentra aquí estas verdades. Usted recordará, estamos aquí en la carta de Filipenses, es una carta en la que Pablo escribe a la iglesia de Filipos, alrededor del año 62 después de Cristo. Y esto lo hace Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, y lo más probable es que lo escriba estando en Roma, en encarcelamiento. Y entonces les quiere Pablo escribir a los creyentes en Filipos, y les quiere escribir con el propósito, en primer lugar, para expresarle la gratitud por la comunión y colaboración que habían ellos tenido con él en el Evangelio. Realmente existía una unidad real entre Pablo y los filipenses, que realmente se evidenciaba esta unidad que tenían ellos en la forma en la que apoyaron a Pablo en su labor misionera. A menudo
lo hacían apoyándole financieramente. Entonces Pablo les escribe para agradecerles, y a través de toda la carta usted puede ver este tono de agradecimiento. Pero a la misma vez Pablo les escribe para animarlos a perseverar en unidad, a perseverar en unidad. Y también les escribe entonces para que se mantengan alerta de los falsos maestros. Y eso es lo que vemos a través del libro de Filipenses entonces. Pero aquí en nuestra sección, particularmente al inicio de la carta, al inicio del versículos 3 al 11, Pablo comienza la carta con una oración de gratitud e intercesión por ellos, por los creyentes en Filipos. Y esto se ve claramente aquí en nuestro pasaje. Comienza orando por ellos, pero en su oración comienza, en esta oración, al inicio de la carta, da gracias a Dios por ellos. Pero luego también va a tener una petición específica por los creyentes en Filipos, que es la que nos vamos a enfocar en los versículos 9 al 11. Así que, después del saludo inicial en los versículos 1 y 2, Pablo entonces comienza en el versículo 3, dando gracias a Dios por los filipenses, por los creyentes en Filipos. Y luego en el versículos 4 al 8, dando gracias por ellos, pues explica las razones, nos deja saber la razón por la cual da gracias a Dios. En el versículo 5, por ejemplo, él nos dice que es claro que da gracias por la comunión que los filipenses habían tenido con él en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahí rápidamente surge una pregunta entonces. ¿Cómo se veía esta comunión en el Evangelio que ellos tenían con Pablo? Bueno, el versículo 7 nos ayuda a responder esa pregunta, ya que Pablo dice que en medio de sus prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, los filipenses habían permanecido unidos a él y comprometidos con el avance del Evangelio. Y ellos hicieron esto de varias maneras, pero particularmente apoyándolo por medio de las ofrendas. Incluso habían mandado ofrendas cuando supieron que estaba encarcelado, y por eso Pablo ahora entonces les manda a agradecer por ello. Pero después entonces de haber dado gracias a Dios por los creyentes, entonces, ahí de los versículos 3 al 8, Pablo pasa en su oración a decir que tiene una petición delante de Dios por ellos. Intercede por ellos, y eso es exactamente lo que encontramos en los versículos 9 al 11 entonces, que es nuestro pasaje esta mañana. Y ahí en el versículo donde encontramos particularmente que Pablo nos deja ver dos cosas en su petición por los filipenses. Número 1, vemos el contenido de su petición. ¿Qué es lo que está pidiendo por los creyentes en Filipos? Pero también, y eso lo vemos en el versículo 9, pero también vamos a ver la meta, el fin por el cual hace esta petición Pablo a favor de ellos. ¿Hacia dónde debería? ¿Cuál debería a manera que Dios contestara esa petición, cuál debería haber sido el resultado? ¿En qué resultara esta petición a favor de ellos? Y lo veremos, y es lo que vemos entonces del versículo 10 al 11. Comenzando en el versículo 9, Pablo pasa a dar a conocer entonces su petición, y vemos específicamente por lo que estaba orando por ellos. Y ahí donde vemos de que él ora porque el amor abunde en conocimiento y en discernimiento. En pocas palabras, hermanos, ¿sabe lo que está pidiendo Pablo acá por los filipenses? Pudiéramos verlo de esta manera. Está orando por todas las cosas que al final de ahí, del versículo 9, ora por ellos. Realmente llegamos a ver de que está orando para que crezcan espiritualmente. Así que quiero que lo vea y comenzando en el versículo 9, con la frase, y esto pido, y esto pido. Y con esa frase empieza entonces a dejar a saber lo que pide, lo que está haciendo Pablo por los filipenses en su oración. Está intercediendo por ellos. Y la petición es específica. Va a decir de que ora para que su amor siga creciendo.
Pablo ora para que el amor de cada uno de ellos abunde más y más. Pero cuando dice de que piden oración, es interesante de que observe ahí que la idea detrás del verbo que está usando ahí es algo que él hace, una acción que él hace del orar de una forma continua. No lo hace simplemente algo, una petición aislada, sino el deseo de Pablo por los filipenses es de que ellos crezcan, que abunden en su amor. Desde el versículo 3 lo dijo: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, siempre ora por ellos. Pero el centro de esta petición entonces está, y en este pasaje, es el de que él pide de que su amor siga abundando, que siga abundando. Pero ¿qué clase de amor entonces? Una pregunta acá que debe usted hacer es: ¿qué clase de amor tiene Pablo aquí en mente del cual quiere que abunde? ¿Qué clase de amor? Bueno, el amor de que Pablo está hablando aquí es, por supuesto, un amor bíblico. Un amor bíblico. Se refiere a la calidad de amor que los creyentes deben de tener. Y claro, más adelante va a decir en abundancia. Está hablando de la calidad entonces de amor que los creyentes deben de tener en ellos. Y que eventualmente será esa clase de amor sea demostrada hacia los demás y particularmente por los que están dentro de la iglesia. Pero está hablando de una calidad de amor, un amor que debe de ser bíblico y no meramente sentimientos. Pablo ora entonces para que los filipenses crezcan y abunden más y más en un amor bíblico. Y para entender en la clase de amor de la que está refiriéndose acá, él usa la palabra en el griego agape. Agape. Esto describe un amor genuino, es un amor sacrificial, afectuoso. Realmente lleva la idea de un amor que está centrado en el bien incluso de los demás. Es el mismo tipo de amor del que se refiere y que leemos en 1 Corintios 13, en los versículos 4 al 7, en donde se habla de que el amor es paciente, es bondadoso, un amor que no tiene envidia, que no es arrogante ni jactancioso, un amor que no busca lo suyo, que no se irrita fácilmente, que no toma en cuenta el mal recibido, que no se goza en la justicia, se regocija con la verdad, todo lo sufre, lo cree y lo soporta. Esta es la clase entonces de amor que Pablo incluso también tiene en mente acá y que en otro pasaje, por ejemplo en Romanos 12:9, también se habla y de que es un amor y que se nos llama a que sea un amor que es sincero, sin hipocresía, un amor que aborrece lo malo, que se apega a lo bueno y que expresa un afecto fraternal y preferencia por los demás. Romanos 12:9 al 10 leemos ello. Y realmente esta clase de amor de la que Pablo acá está hablando, el que viene a ser el mejor ejemplo de esta clase de amor es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo apunta a ese ejemplo en el capítulo 2, ahí de Filipenses, con el ejemplo de nuestro Señor Jesús, en el versículo 7, cuando dice que Cristo cuando demuestra ello cuando tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Y esta es la clase, esta es la calidad de amor entonces por la que Pablo ora de que ellos abunden. Y el deseo es de que abunden más y más, cada vez más, un amor que es bíblico y que llega a ser visible en su vida. Nuevamente para que este amor no llegara a ser algo emocional meramente, ora entonces de que crezca, sea crecido en verdadero conocimiento y discernimiento. Pablo pide de que
para que ese amor sea bíblico y que crezca, entonces debe de estar fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios. Debe de ser guiado por conocimiento de la palabra de Dios, cultivado por las verdades de la palabra del Señor. En otras palabras, Pablo no está orando simplemente por más emoción, más afecto superficial en el creyente, sino por un amor que crezca, que está gobernado por la verdad de Dios y por una madurez espiritual en base a la palabra de Dios. Y es en ese sentido entonces que está la razón por la cual decimos que está orando, para que crezcan espiritualmente a medida que vayan creciendo en un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Por ende también va a crecer su amor, y un amor que es genuino y que es maduro. Está orando entonces Pablo que tengan un amor que sea más bíblico, más sabio, más sincero y más útil realmente para los demás. Y cuando ese amor maduro crece, entonces se va a reflejar en una vida marcada por la sinceridad, por un amor fraternal, una disposición real de buscar el bien de los demás. Y nuevamente esta misma idea vuelve a aparecer en el capítulo 2, cuando Pablo exhorta a la iglesia a ser del mismo sentir, conservando el mismo amor. Ahí en el capítulo 2 dice, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El crecimiento de la palabra de Dios debe llevar a ello, hermanos, a una madurez, y una madurez incluso en su amor, en la forma en la que usted lo expresa. No es jactancioso, no es envidioso. Y la pregunta acá que surge entonces al ver la petición de Pablo por los creyentes en Filipos es, pues, ¿qué pudo haber movido a Pablo a orar por sus hermanos de esta manera? ¿Qué pudo haber estado pasando la iglesia incluso para que Pablo ore por ellos de esta manera? Bueno, recordemos de que una de las razones por las que escribe es para animarlos a la unidad. Y esto se hace evidente de que está haciendo, esa es la intención, parte de la intención por el cual escribe Pablo a los filipenses, porque lo vemos en el capítulo 2, donde llama a que sean de un mismo sentir, pero también en el capítulo 4, en el versículo 2, cuando llama a que Evodia y Síntique vivan en armonía. Seguramente algo estaba pasando para que Pablo les diga entonces que vivan en armonía. Les llama a que vivan en unidad, en amor, en un amor que sea maduro. Y el punto, hermanos, es de que este tipo de amor maduro mantiene la unidad en la iglesia también, cultiva la unidad entre creyentes. Por esa razón en Colosenses 3:14 se nos llama a que, dice ahí Colosenses 3:14, que sobre todas estas cosas seamos vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y constantemente en la palabra de Dios se nos considera a cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como en el libro de Hebreos. Y precisamente es la razón por la cual, una de las razones por las que el apóstol Pablo escribe la carta entonces, para exhortarles a la unidad. Y esto a medida que van creciendo en un amor. Y ora de que ellos abunden más y más en un amor que tiene basado en la palabra de Dios. Mientras meditaba en esta verdad, queridos hermanos, a través de la semana, fue lindo ver la gracia de Dios incluso en sus vidas. Y cómo esta clase de amor incluso les ha sido hecho evidencia en sus vidas. Y cómo en nuestra iglesia aquí local se puede ver también. Y viene a ser motivo de alabanza y dar gloria a Dios por ello. Y a la misma vez, no es como que dijéramos que esta verdad ya no es aplicante a la iglesia. Ellos habían demostrado, los filipenses habían demostrado ya de que tenían amor en la forma en la que apoyaban a Pablo, aún en sus prisiones. Y por eso les agradece Pablo. Pero aún les dice, crezcan aún más y más.
Y lo lindo que esta verdad también aquí en nuestro pasaje nos recuerda es de que la meta de nosotros también en nuestras oraciones es pedir también por continuar persiguiendo, buscando abundar y crecer aún más y más en ello. De manera que esto nos ayuda y nos recuerda de las cosas de las que pudiéramos estar orando los unos por los otros, por nosotros mismos y por la iglesia entera. ¿Para qué? Para continuar cultivando y deseando mantener siempre la unidad dentro de la iglesia. Bueno, regreso aquí a nuestro pasaje, dice de que aumenten aún más y más. La petición de Pablo no es simplemente que los filipenses tengan amor, sino que abunden más y más en ello. Habla ahí esa frase más y más de que sigan creciendo, es la idea. Que sigan creciendo, que aumente, que maduren, que profundicen cada vez más. Y nuevamente esto es importante notar, porque no es de que los filipenses no tuvieran nada de este tipo de amor en lo absoluto. Más bien, recuerden ellos, como decíamos en unos momentos, habían demostrado amor cristiano precisamente a Pablo, en su comunión con el Evangelio, en su apoyo, en su compromiso en la obra del Señor. Sin embargo, Pablo ora y su deseo para ellos es continuar orando de que abunden más, sigan creciendo en ello. Aunque está el amor presente en ellos, su corazón es de que aumente más y más. ¿Por qué digo ello, hermanos? Lo interesante acá es de que, ve acá, si usted me está siguiendo acá el texto, es de que en cierto sentido, la misma oración que Pablo está haciendo por ellos, realmente se convierte en un ejemplo del amor que él está hablando. Ilustra esta verdad con su ejemplo de orar por ellos. ¿Por qué? Porque al pedir a Dios lo que sería el bien espiritual de los filipenses, lo que sería, él estaba pensando, ¿cuáles son los mejores intereses de ellos? ¿Qué le sería de ellos beneficio? Y al hacer ello y al orar por ello de esta manera, está demostrando amor genuino que busca el beneficio de los demás. Y realmente su oración revela un corazón que no solo se alegra por lo que Dios ya ha hecho en ellos, sino que anhela verlos aún crecer más y más. Por eso es bueno de que orara por ello. La idea del verbo ahí que usa de abundar acarrea la idea de sobreabundar, de crecer continuamente. Y eso es lo que está pidiendo. Pide de que los filipenses desarrollen, maduren, crezcan espiritualmente, crezcan en amor. Y ese crecimiento no es un crecimiento meramente sentimental, como lo hemos estado diciendo, sino que sea gobernado por la verdad de Dios, anclado en la palabra de Dios. Y digo ello nuevamente porque es importante ello tenerlo en mente. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a amar de esta forma. Cuando el creyente crece en conocimiento de la palabra de Dios profundo, esto debe de guiarle a crecer también en madurez espiritual y por ende en amor. Por eso Pablo añade dos expresiones ahí en su petición que explican cómo debe de crecer ese amor. Dice que debe de ser en conocimiento. Si deben de abundar en amor, deben de ser en conocimiento. Realmente usa la palabra ahí en ciencia, pero la idea de esa palabra es conocimiento verdadero, pleno. No tanto intelectual, sino un experimental, como incluso puritanos lo decían. Que lo viven, que le lleva a la acción. No se refiere simplemente a acumular información, sino un conocimiento espiritual que está arraigado en la verdad de Dios y que produce edificación. Es un conocimiento que no se queda en la mente, sino que realmente va a moldear el corazón. Y esto ocurre con la palabra de Dios. Le lleva a vivir de manera correcta. Entonces Pablo está orando, en otras palabras, para que el amor de los filipenses no sea un amor ciego,
ni guiado solo por los sentimientos, sino un amor formado, informado, basado, anclado en la verdad bíblica. Uno que conoce a Dios, conoce su voluntad, conoce su palabra. Y por eso entonces le va a llevar a ese creyente a amar de una manera más fiel. Y ese conocimiento incluye también, por supuesto, el que usted crezca en conocimiento doctrinal, en la palabra de Dios, que usted conozca a Cristo, que crezca en comprender el Evangelio, la voluntad de Dios, crecer en la verdad revelada que vemos en su palabra. Y ese es el tipo de conocimiento entonces que va a cultivar el amor. Pero no solo pide por ello, sino que también de que abunde en todo ese discernimiento. Pablo no solo ora, entonces ahí vemos la segunda expresión, no solo ora por ciencia, que es verdadero conocimiento, sino una segunda expresión que completa la primera es discernimiento. Todo discernimiento, vemos ahí en el pasaje. La idea ahí de discernimiento es de que tiene la capacidad de percibir, de evaluar y distinguir correctamente las cosas. Tener la madurez espiritual para poder distinguir lo que es correctamente moral, lo que es agradable delante de Dios y lo que no lo es. En otras palabras, Pablo está pidiendo ahí con ello de que su amor abunde en discernimiento y lo hace porque está pidiendo que el amor de los filipenses crezca. Discernimiento espiritual es la idea. Que sepan aplicar la verdad de Dios, que cuando conocen la verdad de Dios sepan cómo poder aplicarla, pensar de una forma bíblica, vivirla en sus propias vidas, aplicarla en situaciones concretas de la vida, que puedan distinguir entre lo que es bueno y malo, en lo que es sabio e insensato. Bueno, de modo que Pablo no está orando simplemente por que los creyentes crezcan más en un afecto superficial, sino que crezcan maduramente. Y esto obviamente que se vea reflejado en su amor. Una iglesia que tiene su amor anclado en la palabra de Dios y que le acompaña el conocimiento de la verdad y le acompaña discernimiento moral también. Vemos un ejemplo de ello, hermanos. La antítesis de ello sería nuestra cultura. Usted sabe, esto es muy visto, las personas que lo contrario a ello, de esta clase de amor, sería un amor que es, dicen, como la bandera ahora en nuestra cultura. El amor, si dos personas se aman entre sí, aunque sean del mismo género, pues déjalos. Es amor. No, eso es lo contrario a lo que es el amor. Eso sería lo contrario a ello. Y usted puede ver realmente cuando la insensatez detrás de ello, porque no está considerando ahí el bienestar de la otra persona, no está considerando lo que realmente es correcto. Por eso entonces toma sentido que Pablo dice, crezcan en un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, que crezcan espiritualmente. Bueno, de manera que al ver la oración de Pablo entendemos también cómo nosotros debemos de orar entonces los unos por los otros. Continuar orando por estas verdades. Nos ayudan cuando usted esté en casa a orar. A veces piensa uno, las peticiones, las oraciones se vuelven repetitivas. No sé por qué orar por tal persona. Hace unas semanas atrás hicimos una serie acerca de la oración y uno de los puntos que resaltaba era la razón por la cual hicimos la oración es de que a menudo nuestras oraciones se vuelven repetitivas, oramos por las mismas cosas. Y es porque no sabemos por qué debiéramos orar. Pero aquí viene la razón, este pasaje viene a ser de mucha ayuda a nosotros. Es porque claramente nos indica aquello por lo que pudiéramos estar orando por nuestros hermanos. Que crezca en un conocimiento y discernimiento espiritual.
Bueno, hasta ahora entonces Pablo ha estado pidiendo que abunden en amor, un amor que esté gobernado en el conocimiento, discernimiento, la verdad de Dios. Pero no es un fin así en sí mismo, no para ahí su petición. Su petición tiene una meta, debe de llevarlos con un fin, hacia una meta. Y decimos esto porque Pablo ora por un amor que madura y que ese amor produzca una vida capaz de distinguir lo que es mejor. Que al crecer espiritualmente y en discernimiento, esto les lleve a ellos a vivir de una forma íntegra. Y que esto entonces, al crecer en este conocimiento y al vivirlo en sus propias vidas, pueda producir frutos de justicia. Y por ende, que todo esto lleve a que Dios sea glorificado en sus vidas. Y note ahí de que la petición no es simplemente de que crezcan por crecer nada más, sino que lleve fruto y que al llevar fruto, a través de ello, Dios sea glorificado en sus vidas. Ese es el punto. Y precisamente es lo que vemos en el versículo 10 al 11, y eso nos lleva a nuestro segundo y último punto en esta mañana. Comenzando en el versículo 10, ora entonces para que tengan una vida que lleve frutos de justicia. Y comienza ahí diciendo en el versículo 10, Pablo, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor. Pablo comienza diciendo que si los filipenses crecen en conocimiento bíblico y discernimiento espiritual entonces, y su amor está gobernado por ello, y van creciendo, entonces ellos van a aprobar lo mejor, lo que es bueno. Van a poder juzgar bien las cosas. Lo van a poder hacer, va a ser un juicio de una forma correcta. ¿Por qué decimos ellos? Porque la idea ahí del verbo de aprobar que está usando Pablo en el original, en el griego, tiene la idea de examinar las cosas, de poner en prueba todo. Probar algo si es auténtico, si es correcto. Creo habla de una capacidad de discernir espiritualmente, de evaluar, de examinar, de juzgar correctamente, nuevamente, como lo hemos estado diciendo, entre lo que es bueno y lo que es malo, para aprobar lo que es correcto, lo que es según la voluntad de Dios. Entonces dice que abunde en conocimiento y en discernimiento, y esto produce que en los creyentes que sepan pensar bíblicamente y evaluar las cosas correctamente y aprobarlas correctamente. Aquí está hablando de que va a haber el creyente que crece de esa manera, no se deja llevar por las apariencias o por criterios humanos. Tiene la madurez para poder examinar, discernir las cosas, discernirlas a la luz de la verdad de Dios. La idea acá de aprobar, que está diciendo lo que es mejor, lo que es bueno, lo que es sincero, lo que es correcto, puede ilustrarse con el ejemplo que es muy común, es conocido, el examen de un billete que es genuino y un billete que es falso. Ustedes quizás lo han visto, han escuchado ese ejemplo de que el hecho de que cuando una persona conoce bien un billete que es auténtico, pues puede reconocer con mayor facilidad el billete que no lo es. Lo interesante es de que no tiene que conocer todos los billetes falsos y todas las clases de billetes falsos que hay allá afuera. Lo único que tiene que conocer es lo que es verdadero. Y entonces va a poder con ese conocimiento y discernimiento de saber identificar lo que es genuino, va a saber juzgar y examinar y probar todo lo demás. Y Pablo dice acá entonces, con ese fin, cuando a medida que van creciendo van a poder juzgar bien las cosas y probar lo que es mejor. Cuando el creyente crece en conocimiento y discernimiento, ¿verdad?
de la verdad, la palabra de Dios y espiritual, puede entonces con mayor claridad ver lo que es verdadero y lo que no es, lo que honra y lo que no honra a Dios. Y un ejemplo de ese ejercicio en otro pasaje en la Escritura, de este tipo de discernimiento que también se nos llama a hacer a nosotros, lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:21, donde Pablo dice: examinadlo todo, retened lo bueno, retened lo bueno. La idea ahí nuevamente es precisamente ello, evaluar, examinar todo. Incluso la palabra de Dios, lo que se le enseña. Poder distinguir incluso lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Bueno, nuestro pasaje aquí, Pablo está diciendo que ese discernimiento tiene un objetivo, de entonces que es aprobar lo que es mejor, lo que es agradable delante de Dios. No meramente crecer por crecer, sino aprobar lo que traiga gloria al Señor. En el contexto acá de los filipenses, esta idea probablemente apunta no solo a discernir entre lo bueno y lo malo también, sino lo que es de mayor provecho espiritual. Aquello que va a contribuir más al bien de los demás, a la unidad de la iglesia, por ejemplo, o al avance del Evangelio. Y Pablo ora entonces para que los filipenses, al crecer en amor, al crecer en conocimiento, un amor que está en conocimiento y discernimiento, puedan evaluar las cosas correctas, escoger aquello que da mayor valor al Señor y a los demás y al creyente. De manera que entonces que el punto acá es un amor bíblico que está gobernado por el conocimiento de la verdad y discernimiento espiritual, le va a ayudar al creyente a escoger y a probar lo que es mejor. El texto continúa diciendo entonces cuál debe de ser aún más el fin, como lo decíamos hace unos momentos, de este amor maduro. ¿Cuál debe de ser el fin? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo Jesús. En el día de Cristo Jesús. Pudiéramos decir de que, vea ahí, está orando que sean sinceros, para que ellos lleguen a ser sinceros en su amor. La palabra sincero lleva la idea de que alguien que es puro, alguien que es genuino, sin mezcla, sin motivos ocultos, sin hipocresía, en otras palabras. Está diciendo para que ustedes puedan aprobar lo que es mejor y además para que ustedes puedan ser sinceros, para que puedan ser, que no puede haber hipocresía en ustedes. Describe realmente la idea de sincero, describe la idea de que una persona puede ser examinada en su vida y ser hallada íntegra. La idea entonces no es de que un creyente que vive sin pretender algo que no es, alguien que va a crecer así, no va a vivir una vida doble, sin doblez, sin una apariencia externa de piedad falsa. Pensando en la idea detrás de la sinceridad que vemos en el texto acá, se ha utilizado una ilustración muy común también, con la cera, para resaltar la idea del punto acá de la palabra. Es que en la antigüedad habían mercaderes que vendían barros, vasijas de barros que a veces tenían grietas y las cubrían esas grietas con cera para esconder sus defectos. Pero al ser expuesta a la luz, entonces al calor, la cera revelaba lo que había detrás de ese barro, de esa vasija, y las imperfecciones. Y había, entonces se dice que habían señales a veces en los puestos de ventas de vasijas en donde tenía la señal, la frase sin cera, que no tenía cera, sin cera. Y de ahí viene la frase entonces, sin cera. Y ese es el sentido entonces que está diciendo Pablo. Si ustedes crecen, si ustedes van madurando, y eso es lo que yo estoy orando por ustedes, y esa es la razón por la cual yo estoy pidiendo que ustedes crezcan, y esa es la forma en la que estoy pidiendo que ustedes abunden, ustedes se va a reflejar en una vida que es sincera. Van a probar lo que es correcto, y va a haber una sinceridad
y va a haber una madurez espiritual que está anclada en la verdad de Dios. Es un amor que no es fingido. Nuevamente está pidiendo por un amor que sea genuino, sin hipocresía, Pablo acá. Eso es lo que ora por ellos. Un amor que aborrece lo malo, se apega a lo bueno. Un amor que se expresa en afecto fraternal, en honra y preferencia por los demás, y que es genuino y es sincero. Es sin pretender. Ora que abunden más y más en ello. Y toma sentido ahora. No es por juzgar acá, pero si Pablo había escuchado de que había una cierta disensión entonces entre lo que vemos en el capítulo 4, versículo 2, con Evodia y Síntique, pero habían demostrado amor a Pablo, mandándole ofrendas, les dice, yo quiero que aún crezcan más y más en amor. Que eso se haga evidente entonces en la unidad que ustedes mantienen con otros creyentes. El discernimiento espiritual entonces va a producir, el crecimiento espiritual no debe de producir orgullo ni dureza, sino una vida sincera, un amor limpio, auténtico. Y esto toma sentido entonces por el cual Pablo termina diciendo ahí, de que ellos, en el versículo 10, sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra irreprensibles tiene que ver con la idea de que alguien le puede juzgar, pero usted va a estar libre de culpabilidad. Alguien le puede acusar a usted de tener una vida doblez, pero al ponerla a prueba, nadie le va a poder culpar de ello. Es la idea de acá, es irreprensible en ello. No significa una perfección o un sentido absoluto sin pecado, sino una vida que es caracterizada por integridad. No da lugar a acusaciones legítimas. Es el punto ahí. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero el versículo termina diciendo entonces, esto debe de llevarles a tener una vida que sea llena de frutos de justicia. Llena de frutos de justicia. Que sean sinceros, irreprensibles, pero no solo ello, sino también para que lleven frutos de justicia. La idea ahí es de que una vida llena de frutos de justicia va a hacerse evidente. Los frutos de justicia ahí son visibles. Una vida que está siendo santificada. Estos frutos de justicia son los que van a traer gloria a Dios y van a glorificar a Dios. Por eso termina diciendo entonces, para la gloria y la alabanza de Dios. Y eso nos ayuda, hermano. No pudiéramos terminar este pasaje sin decir, aquí están las cosas por las cuales pudiéramos seguir creciendo en oración. Cuando usted esté orando los unos por los otros, cuando usted piense en qué es lo que debería estar orando por los demás, piense en estas verdades, pero piense con un fin también. Y esto es de que Dios sea glorificado en todo ello. Glorificado en todo ello. Glorificado en todo ello. Esa debe ser la motivación. De manera que cuando usted ore, Señor, haznos crecer, pero glorifícate en tu pueblo también, en tu iglesia. Amén. Señor, ayúdanos en ello, día con día. Oramos, Señor, a que podamos crecer en un entendimiento correcto de las Escrituras y que tú causes nuestro crecimiento a través de ello. Ayuda a mis hermanos con ese fin. Pero que en todo ello, Señor, al final de ello, Señor,
Señor, seas tú glorificado. Tú seas honrado en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.